Parrilla es ingeniera. Es que me llama mucho la atención esto de que los ingenieros sean humanistas y además me gusta mucho. Bueno, ella es ingeniera, es socia fundadora de BienPro, pero ha trabajado desde hace un montón de años en multinacionales y en los últimos 4 años ha llevado la gestión del cambio en Iberdrola. De eso nos contará algo después. Pero yo quisiera preguntarle quién es Marta. Ya sabéis que aquí hablamos de personas y detrás de todo este rol, ¿quién es Marta realmente? Así en breve. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a los embajadores, a Aurora, a Álvaro, por todo lo que habéis organizado, que madre mía, sé de buena tinta que ha sido un mes intenso, así que muchas gracias. Y luego también, de verdad, agradecer a todas las personas que están hoy aquí. Veo nombres, Marta, Carolina, Betina. Muchísimas gracias a todos porque sin duda hoy a las 7 de la tarde estar aquí demuestra un firme compromiso con la agilidad y con el cambio. Así que de verdad, muchísimas gracias. Espero que esta entrevista os guste y os aporte valor. Así que bueno, lo que me estabas preguntando, Aurora, ¿quién es Marta? Bueno, pues una persona, ¿no? Un ser humano como todos, que tiene ganas de cambio, que tiene ganas de ver un mundo más humano, organizaciones más humanas y mucho más bienestar. Así que, bueno, pues eso os traigo con la intención eso, ¿no? De aportaros valor con mi experiencia y bueno, deseando empezar. Claro, no os he contado que Marta es experta en gestión de cambio dentro de las organizaciones. Y en esto de la gestión del cambio, que está en boca de todo el mundo ahora, Marta, ¿detrás hay alguna metodología, una disciplina o qué es esto de la gestión del cambio realmente? Sí. A ver, efectivamente, el cambio se gestiona de una manera activa o pasiva. Es decir, el cambio está inherente en la vida, ¿no? Como decía Heráclito. Al final de lo que se trata es, con la gestión del cambio, de establecer una metodología estructurada. ¿Y cuál es el beneficio que obtenemos? Pues fundamentalmente lo que queremos hacer es llevar a las personas o a las organizaciones de un punto A a un punto B. Pero al incorporar disciplina estructurada, lo que conseguimos es acelerar el proceso, es decir, catalizar el proceso. De hecho, los estudios, uno de los estudios que es referente en este ámbito, que es el de Prosti, que tiene más de 25 años de estudio detrás, habla de que multiplica por 6 la probabilidad, digamos, de acelerar, de terminar en plazo un proyecto. Luego, por otro lado, el aplicar metodología lo que nos, de alguna manera, proporciona es un aumento de la probabilidad del éxito. ¿Vale? O sea, es decir, estamos hablando de que aumenta bastante el ratio de tener éxito en un proyecto. Y luego, por último, también cumplir presupuesto, que no es nada despreciable, porque muchas veces invertimos en iniciativas como puede ser la implantación de metodologías Agile o la incorporación de herramientas digitales que luego no se utilizan. Entonces, si no se utilizan y no se adoptan, al final el dinero va a la basura. Entonces, se trata, en definitiva, de una metodología estructurada, la gestión del cambio, para hacer un acompañamiento a las personas en la adopción de los cambios. Y Marta, déjame que te haga una pregunta. La mentalidad, ¿cómo influye la mentalidad en todo esto? Sí, bueno, estamos aquí en un contexto Agile. Yo decir que efectivamente he sido responsable durante 4 años en Iberdrola, gestión del cambio, y he estado especializándome en transformación cultural e implantación de metodologías Agile. Entonces, en este sentido, la mentalidad lo es todo. Es decir, al final me gustaría puntualizar porque, bueno, tengo constancia que muchas de las personas que están aquí hoy vienen del mundo de los recursos humanos, del mundo de las personas, tenemos cierta sensibilidad, pero cabe recordar, yo creo que es bueno recordar que estamos hablando cuando estamos hablando de mentalidad. Al final la mentalidad tiene que ver con la cultura de la organización, es decir, eso que está pero que no vemos, eso que son los valores, lo que aprendí de mi jefe, lo que se dice, ¿no? Está ahí pero que no se ve, tiene mucho peso. Es la forma en la que nos comportamos. De hecho, lo que son, digamos, la cultura, al final está basada en unos pilares que tienen que ver con las creencias, con los valores. Y en una persona, en un ser humano, esas creencias y esos valores
rigen nuestros sentimientos, rigen nuestros pensamientos, rigen nuestros comportamientos y al final rigen nuestros resultados. Entonces, cuando estamos hablando de Agile es un cambio de hábitos. Y cuando hablamos de cambio de hábitos, estamos hablando de cambios en la forma de hacer y en la forma de ser de las personas, que creo que lo ha dicho antes Aurora al principio. Es decir, no estamos hablando simplemente de hacer una formación y ya está. No, eso me lo tengo que llevar al hábito, lo tengo que integrar. Y para eso es importantísimo querer hacer, no solo saber, sino saber, hacer y querer hacer. Entonces, la cultura lo es todo en las organizaciones. Por ejemplo, si estamos en una cultura en la que prevalece el miedo al fallo, por ejemplo, es decir, que se penaliza el fallo porque cada vez que cometo un error, pues me riñen o hay una reprimenda o hay de alguna manera, ¿no? A veces sin, por supuesto, a veces mala intención, ¿no? Es decir, lo hemos aprendido así de nuestros mayores y lo hacemos. Eso a veces es contraproducente o puede ir en contra de nuevos valores y nuevas culturas que nos están diciendo que queremos ser adaptables, ágiles, que queremos dar respuesta al cambio, ¿no? Porque quizá lo que se nos está pidiendo es innovar y quizá lo que se nos está pidiendo es atrevernos a ser diferentes. Entonces, ese choque cultural muchas veces es lo que hace que los cambios disruptivos, como es esto, porque al final es un cambio de las formas de trabajar de las personas, y no solo de una, sino de un grupo de personas, pues hace que puede ser un gran obstáculo, ¿no? Oye, y con esto de la mentalidad, hay una pregunta que nos ha hecho una de las personas que se ha inscrito y yo creo que está mucho en las mentes de todos, que es cómo se cambia a las mentes más conservadoras y sobre todo si esas mentes conservadoras son del liderazgo. Me encanta la pregunta. Pues mira, yo lo que creo es que tenemos que volver a entender que Agile es una solución a un problema. Es decir, no es una moda, es una solución a un problema de contexto externo y a un problema de contexto interno. Entonces, yo creo que las mentes más conservadoras, en realidad lo que nos están diciendo es, tengo una objeción. Lo que tendríamos que hacer es tratar de entender esas objeciones, tratar de comprender qué es lo que hay debajo. Creo que tenemos que escuchar más, es decir, hacer preguntas. ¿Qué es lo que necesitas saber? A veces las objeciones vienen porque no se comprende bien, no se comprende bien el cambio, no se comprende bien qué es Agile, no se entiende, no se comprende. Otras veces es porque directamente somos seres humanos y no tengo, como seres humanos que somos relacionales, a veces surgen conflictos en las organizaciones, con las personas, pues me llevo mal con el jefe de proyecto, fíjate. Y a lo mejor eso puede ser tan simple pero tan humano como para que yo tenga una objeción a la adopción. Pero a veces simplemente puede ser que, bueno, no he entendido bien lo que esto me puede aportar y qué problema me puede solucionar. Entonces, yo lo que recomendaría es entender que Agile es una solución a un problema. Y no solo lo digo yo, lo dicen los estudios. Por ejemplo, os voy a poner una referencia de un estudio muy famoso que es el Agile State Report, que es un estudio que ya va por la 14ª edición, con más de 40.000 participantes, en donde nos hablan de una serie de beneficios de la adopción de Agile, ¿no? Como pues el aumento de la velocidad de respuesta, la adaptabilidad de los cambios, es decir, todo esto que se nos está pidiendo. Pero voy más allá. Yo creo que cuando estamos hablando de contexto externo, nos tenemos que dar cuenta, eso hay que ir trasladándoselo a esas mentes más conservadoras que tal vez no les ha llegado el mensaje, no les ha llegado esta información. O sí, pero volvemos a comunicar porque hace falta decirlo muchas veces, no con una vez basta, no con enviar un email basta, no con decírtelo una vez basta, necesitamos hablar. Estamos en un momento de digitalización sin precedentes. Estamos en una cuarta revolución industrial con una innovación disruptiva, tecnología exponencial. ¿Y qué quiero decir con exponencial? Os voy a poner un ejemplo.
Si yo hago un cambio lineal, quiero decir, por ejemplo, imaginaos que me quiero mover de un punto A a un punto B, me quiero mover de aquí a 30 metros, ¿vale? Me quiero desplazar físicamente andando. Yo avanzo un paso y me muevo 1 metro. Avanzo otro paso y me muevo otro metro. Al cabo de 30 pasos habré avanzado 30 metros. Vale. ¿Qué queremos decir con tecnología exponencial? Que se multiplica por 2 el paso anterior. Yo ando un paso, camino 1 metro. Ando otro paso, camino 2. Tal, por 2, por todo. Llegaría al 30 y el equivalente en metros sería 84 veces la vuelta al planeta Tierra. Estamos hablando de esa velocidad. Estamos hablando de que el contexto de la digitalización es una realidad. Y está entrando en las organizaciones y eso está impactando directamente, ya no solo en nuestras estrategias de nuevas visiones, de querer implantar Big Data o inteligencia artificial o lo que sea. Estamos hablando de que todo eso está recayendo en la gente. Y si hiciéramos una encuesta de clima, y yo, de hecho, luego hablaremos del caso, de la experiencia personal, que es uno de los puntos por donde recomiendo a todo el mundo que está abordando este tipo de transformaciones, empezar es mide, o sea, evalúa, diagnostica, haz un diagnóstico de cómo está la organización, porque un diagnóstico nos permite realmente decir al mundo, a las mentes conservadoras, escuchad, tenemos un problema. Y no me lo estoy inventando, te lo estoy enseñando con datos objetivos. Entonces, yo partiría de ahí, es decir, primero, escuchar cuáles son esas objeciones, cuáles pueden ser eso que nos está comprendiendo. Es un problema de que no lo hemos comunicado bien, es un problema de que no hay deseo directamente, porque si no hay deseo estamos hablando de otras herramientas. Es un problema de que me hace falta más formación, necesito desarrollar la habilidad, o sea, es decir, escuchar, escuchar y escuchar. Y luego, por supuesto, abrir la ventana al exterior. Yo creo que ahí, vamos, mismamente aquí, ¿no? O sea, yo creo que se están poniendo en manifiesto un montón de profesionales que estamos un poco todos en la misma línea y es a veces bueno traer a alguien de fuera. Nosotros lo hicimos, nosotros traíamos gente de fuera para que nos contara qué estaba pasando, porque a veces nuestro compañero, es como dicen, ¿no? Siempre, bueno, pues a veces tenemos que salir fuera para que alguien venga a decirnos lo que ya sabemos, pero es necesario. Y yo os animo a que traigáis expertos, a dar charlas, a que os cuenten qué está pasando, qué está ocurriendo, porque eso abre mucho la mente también. Y bueno, y luego lo que os decía un poco, el tema de medir. Yo creo que es un poco lo que yo recomendaría. Marta, una pregunta. Imagínate que medimos, ¿vale? Porque además es que es una pregunta que nos han hecho. Medimos. Entonces, nos damos cuenta de que hay bastante resistencia, ¿no? En general en la compañía. Entonces, la pregunta que nos hacían, es curiosa, es, vale, ¿es posible o qué hacemos con esa resistencia? O sea, ¿cómo podemos abordarla, ¿no? Es una de las cosas que más preocupa. Sí. Bueno, pues como gestora del cambio y estudiosa de la naturaleza del cambio, una de las cosas que hay que, primero, antes de nada, gestión de expectativas. Es decir, aproximadamente un 20%, entre un 10 y un 20%, ¿vale? Depende un poquito de los estudios, nos hablan de que hay una resistencia en cualquier cambio. O sea, que no se va a mover. O sea, va a haber un grupo de gente que aproximadamente entre un 10 y un 20 va a ser resistente. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Entonces, eso ya es como ya contemos con ello, ¿vale? Porque a veces yo escucho expectativas que no son realistas. Entonces, basémonos en estudios, estadísticas y partamos de que la resistencia es natural, es inherente al cambio. Es decir, estamos saliendo de la zona de confort. Tenemos que entender que estamos cambiando de hábitos y como todo, aunque solo sea salir a correr por las mañanas, pues cuesta, ¿no? Nos cuesta. A veces es un problema de que no lo he comprendido. A veces simplemente es que estoy procrastinando por algo, en fin. Pero la realidad es que la resistencia siempre va a haber. Entonces, lo importante no es enfocarnos en cómo eliminar la resistencia así per se, ¿vale? Sino
centrarnos en las estadísticas que nos dicen más o menos un 20 se va a resistir, más o menos entre un 10 y un 20 va a ser un early adopter, es decir, haga lo que haga, lo va a adoptar, y va a haber un medio, un grueso, que está ahí. Bueno, ¿vale? Unos más pro, unos más escépticos, pero están ahí, ¿vale? Es decir, tienen objeciones, pero si esas objeciones se resuelven convenientemente, esas personas se van a mover. Otra de las cosas, por eso es tan importante, ¿no? La metodología, la estructura, los agentes de cambio, el entender a la organización. Otra de las cosas que funciona es el efecto contagio. Al final, cuando un equipo empieza a dar buenos resultados, es decir, yo tengo un problema y adopto una solución y resulta que la solución me empieza a dar buenos resultados, la gente habla. Entonces ya no es el equipo de proyecto, ni los impulsores, los que están, llamémoslo así, ¿vale? Entre comillas, vendiendo la implantación. Es que la gente está recomendándolo porque le viene bien. Es como si, por ejemplo, yo me voy al cine, veo una película que me encanta y te la recomiendo. Pues, a ver, lo hago porque de verdad me ha ayudado, ¿no? Entonces yo creo que desde la integridad de que estamos recomendando una solución que funciona y que da solución a una serie de problemáticas, y siempre desde el test, ¿no? el probar, el ir poco a poco, hacerlo de una manera iterativa e incremental, pues es una manera también de ir haciendo éxito en la organización, ir moviendo a los del centro hacia donde queremos, ¿no? Focalicémonos, de verdad, esto es súper importante, focalicémonos en la gente pro, en la gente que quiere, pero sin penalizar a los que no se resisten. Es decir, somos una organización centrada en valores, estamos hablando de un cambio en valores. A los que se resisten hay que ayudarles, tenemos que entender, tenemos que comprender, no penalizar, ¿no? O sea, no se trata de vas conmigo, vas contra mí, sino de educar en la necesidad, siempre desde la comunicación, desde la autorreflexión, desde la escucha, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que también es importante entrenar a los líderes de la organización en este tipo de técnicas, ¿no? En escucha activa, en herramientas un poco pues, que les ayuden también a ayudar a la persona, ¿no? Y la segunda pregunta, que creo que me has hablado de algo de ágil, ¿puede ser? Y te planteaba que si este tipo de prácticas o de resistencias se pueden afrontar desde una mentalidad agile. Sí, pues mira, aquí, y luego como vamos a hablar del caso de Iberdrola, un poco de mi experiencia, simplemente lo apunto. Aquí yo lo que digo es, sé el cambio que quieras ver en el mundo, como decía Gandhi, lidera con el ejemplo. Si estamos hablando de que estamos implantando metodología Agile, gestiona el proyecto de una manera Agile. Es decir, lo que no puede ser es que se gestione un proyecto para implantación Agile con metodología de proyecto en cascada. ¿Me explico? O sea, hay que liderar con el ejemplo. Entonces, yo pienso que ahí es en el momento en el que se implantan técnicas como Scrum, por ejemplo, para la gestión de este tipo de proyectos, pues ya está siendo ágil. O sea, quiero decir, ya estás en ese proceso, ¿no? Bueno, como tú lo has dicho, lo has reiterado varias veces, el tema de Iberdrola, yo ya estoy deseando de que nos cuentes, oye, cómo empezó todo el cambio en Iberdrola, porque tú has sido la responsable de la gestión del cambio a esta filosofía Agile en Iberdrola durante los últimos 4 años, o sea, fuiste la madre, ¿no? Sí. Parió un poco el tema y en estos 4 años pues supongo que habrá pasado pues muchos frenos, muchos obstáculos y muchas palancas. Entonces cuéntanos un poco todo esto, cuáles fueron los primeros pasos, qué ha pasado en el camino y en qué punto se encuentra ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero decir, por supuesto, que desde el más profundo respeto, yo hablo de mi experiencia, ¿vale? Y mi experiencia es mía, única y personal e intransferible, y ni mucho menos estoy hablando en nombre de nadie ni de nada, ¿no? Estoy hablando de mi experiencia personal, como Marta Parrilla. Entonces os comentaré. Efectivamente, fue un proyecto precioso que
arrancó, bueno, pues hace 4 años. Yo tuve el gran honor y la gran suerte de estar en la célula madre. Prefiero ser la célula que la madre. Pero vamos, estuve ahí. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una multinacional. Yo estaba dentro de una dirección de negocio, que en ese sentido comentaré porque es importante, es una de las lecciones aprendidas desde mi punto de vista personal, porque sé que aquí hay mucha gente de la dirección de recursos humanos. Yo estaba en negocio, ¿vale? O sea, es decir, yo fui agente de cambio dentro de una unidad de negocio con unas 250 personas. Y bueno, básicamente lo que nos pasó fue que nos dimos cuenta de que había un problema. O sea, empezamos por ahí, o sea, nos dimos cuenta de que había un problema y fundamentalmente relacionado con todo lo que comentaba del tema de la transformación digital y de la necesidad de acompañar a las personas. Entonces, lo primero que hicimos fue medir. Diagnosticamos, hicimos diagnóstico y nos dimos cuenta de una manera objetiva pues cuál era el estado interno de la organización. Entonces, buscamos soluciones y vimos que Agile era una solución muy buena que digamos que solucionaba más de un punto, ¿no? Pues soporte organizativo, comunicación, alineamiento, objetivos, visibilidad, o sea, que no era solo una cosa, sino que no era solo productividad, sino que estábamos hablando de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues, ante todo, deciros que yo estaba en una organización en la que todo esto de la Agile era totalmente desconocido, era hablar en chino, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto de Agile? Nos encontramos al principio barrera, pero más que nada por lo que os digo, ¿no? Porque es desconocido y yo pienso que es una reacción natural. Venimos de un mundo conocido, yo estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo y de repente tenemos que cambiar, ¿no? Y la respuesta natural es ¿por qué tengo que cambiar? ¿No? O sea, explícame por qué tengo que cambiar. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue empezar a dimensionar iniciativas de comunicación para poder llegar más a la gente. Hicimos iniciativas como, por ejemplo, videocharlas semanales donde nuestro director se conectaba, hablaba con la gente, les explicábamos pues, cuál era la visión, la estrategia, lo que estábamos buscando, etc. Y luego lo que hicimos para convencer también a la... Bueno, pues un poco pues convencer a la dirección de que nos dejara investigar en estas prácticas, que la verdad tuvimos un apoyo increíble. Yo he de decir que he tenido una gran suerte porque hemos tenido muchísimo apoyo, hemos sido muy apoyados en esto y es fundamental el apoyo del sponsor. Si no hay un sponsor no hay nada. O sea, es decir, si no hay un apoyo claro, no hay nada. Pero ya no solo a nivel de recursos, a nivel de todo, de moral, porque son proyectos complejos, sobre todo cuando hay mucha resistencia al principio. Entonces, lo que conseguimos fue un piloto. Dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Como no sabemos, pues antes de hacer un proyecto de implantación a 26 equipos, vamos a empezar por unos poquitos y vamos viendo si esto es lo que queremos, si nos encaja y tal. Entonces, cogimos un poco, al hilo de lo que decía antes Álvaro, el valor, la esencia ya, el de vamos a probar y vamos a ser adaptables y vamos a hacer un mínimo producto viable, vamos a hacer 3 meses de acompañamiento a una serie de equipos. Elegimos, obviamente, por gestión del cambio, aquellos equipos que eran más pro de poder participar en este tipo de iniciativas, porque obviamente, pues, ¿qué no recomiendo para nada? Pues un equipo que no tenga tiempo, por ejemplo. Porque tener que disponibilidad, o sea, al final necesitas tener disponibilidad para poder hacer este tipo de cosas. Tienes que dedicarle tiempo. Esto es como lo de la rueda cuadrada, ¿no? No sé si habéis visto la imagen, pues hay que dedicarle tiempo. Entonces, eso por un lado. Hicimos éxito, empezamos a medir y empezamos a ver que, pues es que los equipos hablaban por sí solos. ¿Qué hicimos? Darles voz. Ya teníamos los canales abiertos, habíamos creado charlas y comunicaciones a la organización para dar voz y eran ellos los que hablaban, no éramos nosotros, eran ellos. Entonces eso genera un efecto contagio y una credibilidad muy alta, porque ya, primero, estamos hablando de que estamos dando resultados reales. Y segundo, no es el equipo de proyecto, es personas que están diciendo de una manera genuina e íntegra que esto les ha funcionado. En tercer lugar, el equipo de proyecto. O sea, quizás esta es una lección aprendida. Yo pienso que hay que dedicarle, tiene que haber un equipo de proyecto dedicado dentro de la organización, ¿vale? En la que se trabaje.
y ese equipo tiene que estar full time y tiene que estar dedicado al proyecto, porque es un proyecto complejo y tiene que haber una dedicación. Tiene que haber un equipo externo, un apoyo externo de expertos, con, desde mi punto de vista, 2 perfiles. Agile coaches, es decir, expertos en metodología, y por otro lado, expertos en gestión del cambio. Expertos en gestión del cambio que se encargan de abrir el terreno, de abrir la siembra, y el otro de sembrar. Porque si no está, volvemos a la mentalidad, si no está abierta la mentalidad, no perdamos el tiempo, no invirtamos. No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces es un rol primos hermanos con diferentes, digamos, perspectivas. Es más, aquí, si alguno quiere tirar también de estudios, en el Agile State Report, el top número uno desde hace muchos años, que viene siendo la principal barrera a la adopción de metodologías ágiles, es la resistencia al cambio, precisamente, la falta de mentalidad, ¿no?, adecuada. Entonces, de verdad, la formación por sí sola no es suficiente para implantar metodologías ágiles. Puede servir para abrir mentes, ¿vale? O sea, puede servir para tener una idea de lo que es, una primera idea, o empezar a manejar un lenguaje, pero no sirve para eso. Entonces, súper importante. Crear coalición. Es muy importante que los líderes se impliquen, tienen que estar visibles, activos, y tienen que tener roles, tienen que tener derechos y obligaciones, no solo basta que lo apoyen, tienen que estar, tienen que ser visibles, tienen que apoyar, tienen que reforzar. Y es importante empezar por ahí. Yo creo que es importante empezar por los líderes también, crear comunidades, crear alineamiento y crear visión. Y bueno, la mentalidad es constante. Y un último punto sería... Marta, perdona que te interrumpa porque Carla hacía una puntualización a lo que comentas, sí, y una puntualización interesante, ¿no? Dice, jo, qué valiente, ¿no? O sea, convertirte, estando trabajando en Iberdrola, en responsable de gestión del cambio, ¿no? Porque ella plantea que generalmente poner, digamos, las cosas o las resistencias que no funcionan sobre la mesa, pues que no siempre es bien visto, ¿no? Y plantea que si no es mejor contar con un equipo externo para no generar, pues eso, ese ruido internamente, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por la pregunta. Realmente yo creo que tiene que haber las dos cosas, un equipo interno y un equipo externo. El equipo interno para facilitar al externo, porque si no el externo se queda solo, es como ¿dónde? Y además tiene que estar muy cerca de la dirección. O sea, tienen que darse unas condiciones para que funcione. Equipo interno, equipo externo, coalición de líderes dentro de la organización, y luego yo creo que es muy importante el manejo de las expectativas. Es decir, estamos haciendo una transformación de valores, de la raíz, y no es rápido. Y de hecho va a haber momentos de convivencia en donde va a haber retrocesos, ¿vale? Porque hay retrocesos, se convive con la antigua mentalidad, la nueva mentalidad. Entonces, yo creo que lo más importante es conocerlo para saberlo, manejar las expectativas y saber que estos proyectos son a medio plazo, pero que a la larga vas a ir generando beneficios poco a poco, pero que la integración en la organización lleva su proceso. ¿Te parece, Marta, para acabar, comparto lo que tú les ibas a regalar, que son los pasos estos, ¿no? Genial. Sí, te lo voy a poner aquí para compartir la pantalla. Y explícalo tú mientras tanto. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí os he puesto resumida, nada, es un regalito para que os queden así las 5 claves que considero que son más importantes de cara a un abordaje exitoso en la implantación. Y bueno, súper encantada de atenderos. Pues nada, con estos 5 pasos cerramos aquí. Diagnóstico de partida súper importante para saber dónde estamos y que con números es mucho mejor pues convencer a las mentes estas conservadoras. Proceso iterativo, proyecto de transformación, cambio de mentalidad y la coalición de líderes. Es un regalito porque lo haremos en PDF, Álvaro, y si te parece lo mandamos también